En esta oportunidad vamos a presentar lo que es el ciclo hidrológico. Somos los alumnos de la Universidad Peruana Los Andes del 10º ciclo. En este caso dirigido por el ingeniero Armando Calcina Cotti. Vamos a ver todos los subtemas de lo que es el ciclo hidrológico. En este caso, mi tema para mí es la precipitación. Y para lo cual, vamos a dar lo primero, lo que se debería conocer, lo que debemos conocer, lo que es el ciclo hidrológico. ¿Cómo lo vemos? Se puede decir, o se dice en los estudios, que el ciclo hidrológico es un sistema. ¿Por qué? Porque cada de sus componentes, cada parte del ciclo hidrológico va en función. ¿Qué pasa si uno de ellos falla? El ciclo hidrológico no se llega a concluir. Hay un estancamiento, ¿no? Entonces, por ello es necesario que todas sus partes funcionen. Por eso se dice que es un ciclo, como su nombre mismo, es un círculo, ¿no? Es un sistema que trabaja, que rota, ¿no? Y por lo mismo, ¿qué quiere decir hidrológico? Que es el estudio del agua, ¿no? Aquí tenemos un esquema de ciclo hidrológico y también aquí tenemos una maqueta para mostrar lo que es el ciclo hidrológico, ¿no? Lo que tenemos aquí se genera la precipitación, ¿no? En cual ya se genera lo que va a ser la infiltración o se va a generar lo que es escurrimiento sin tener que infiltrar, pero esto ya dependerá de acuerdo al suelo que tengamos, ¿no? Si es en caso en suelos arcillosos, claro, se va a hacer lo que es el escurrimiento, ¿no? Formándose cauces, lo que sea, dependiendo de la zona donde en las cuencas, ¿no? De acuerdo a las pendientes que tenga estas cuencas, ¿no? De acuerdo a eso. Entonces, nos vamos a lo que son más nuestro tema, que es el precipitación, ¿no? Y para preguntar, ¿no? ¿Qué es la precipitación? La precipitación es una parte del ciclo hidrológico, donde mayormente está formada por agua, ¿no? Por la lluvia, ¿no? Gracias a este proceso caen las lluvias. Pues vamos a ver lo que nos dice la formación de la precipitación. Para que se pueda producir la precipitación se requiere que una masa de aire asciende enfriándose, ¿no? El agua al momento de subir se puede volver en lluvias, en cristales de hielo o en nieve, o también lo que son granizadas, ¿no? Aquí tenemos lo que es la infiltración, ¿no? Que más adelante el compañero que está a cargo de este tema lo va a explicar con más profundidad sobre este tema, ¿no? Una introducción a este tema de infiltración es cuando el agua se introduce de acuerdo al tipo de suelo que tengamos, ¿no? Aquí también tenemos la formación de precipitación, la transpiración más la evaporación, en este caso se convierte en lo que es evapotranspiración, ¿no? En este caso también veremos lo que son las formaciones de las gotas. Estas formaciones de gotas, a medida que se van evaporando, se van formando, ¿no? Y aquí tenemos lo que es la coalescencia. ¿Qué es eso? La coalescencia es cuando dos gotas se unen, ¿no? Se unen y se forma una gota de mayor volumen, ¿no? Y aquí tenemos lo que son los tipos de precipitación. Los que son convectivas dan origen a tormentas, a fuentes de intensidad. También nos da este tipo de precipitaciones, nos dan lo que es la presencia de truenos, de relámpagos. También mayormente esto lo podemos ver en la parte de lo que es la sierra, ¿no? En la costa no se llega a dar lo que es la precipitación convectivas, ¿no? Las precipitaciones orográficas es porque puede decir que en las cuencas montañosas como en la selva estas precipitaciones son mayores. Más que nada ocurre en lo que es
la selva, ¿no?, de nuestro Perú, ¿no? Ahí podemos ver mucho mayor de estas precipitaciones orográficas y también, como dice la orografía, de acuerdo al terreno que esté ahí, ¿no? Las precipitaciones ciclónicas. Estas son mayormente asociadas por frentes fríos asociados al ascenso del aire converge a menor posición, ¿no? Un frente se puede producir, pero en este caso, este tipo lo vemos en lo que es la costa, ¿no? Su presencia lo podemos ver en los huracanes, en los tornados asociados a este tipo de frentes. Por último tenemos las precipitaciones ciclónicas, ¿no? Este ocurre en lo que son frentes calientes, ¿no? Este también lo vemos en la costa, son masas de aires calientes y se desplazan haciendo sobre las masas frías. Por ello, este tema de precipitaciones ciclónicas, ¿no? En general, las precipitaciones ciclónicas son asociadas en zonas de baja presión, cuando los movimientos frontales son escasos. Tenemos el método de regresión lineal. ¿Cuál es el objetivo de este método? El objetivo de este método es calcular la intensidad máxima de la lluvia. Este método es común, permite realizar este proceso. Es una función matemática que tenemos ahí en lo siguiente. Que la I tenemos que es la intensidad de la lluvia. El TR es el periodo de retorno de acuerdo a los años. La D es la duración de la lluvia en minutos. Y la K, M y la N, esos son los parámetros de transformación de la ecuación lineal. Por ello, recibe este nombre de método de regresión lineal. Ahora tenemos la precipitación media. Esta precipitación media se halla mediante la media aritmética. Aquí tenemos la fórmula, que es HP, que viene a ser la precipitación media. Y el N es el número de años. H y lo que es HPI es la enésima altura de la precipitación. Y enseguida tenemos el otro método, que es el método Thiessen. En este caso, de este método aquí tenemos la ecuación. La ecuación que nos dice que el HP es la precipitación media de lo que habíamos ya lo que hemos mencionado anteriormente. Este dato vamos a utilizar en este método. El AC es el valor de la área de la cuenca. En este método sí incluye el área de la cuenca. Esto dependerá, ¿no?, de acuerdo a lo que esté situado la cuenca. Entonces hay que dividir las cuencas, ¿no? El HPI es el valor precipitación puntual que se presenta enésima estación. Y tenemos el HI, es el área de influencia de la estación. En lo siguiente tenemos el método de las isoyetas. Es muy parecido a lo que es el método Thiessen que acabamos de mencionar. En este caso también tenemos en las isoyetas el HP, que es la precipitación media. También tenemos el AC, es el área de la cuenca. El HPI es la altura de la precipitación promedio entre dos isoyetas. Ahí está la diferencia, ¿no?, de las isoyetas adyacentes de análisis. Y tenemos lo que es el AI, que también es el área comprendida entre las dos isoyetas consecutivas. Bueno, mi apreciación a partir de este punto, lo que es la precipitación, es muy importante en nuestra ingeniería, ¿no?, en nuestra ingeniería civil. ¿Dónde lo vamos a ver? ¿Dónde lo vamos a aplicar? Obviamente en este curso lo que son las presas. ¿Por qué en las presas? Porque en ello, para las presas, primeramente necesitamos un área o un lugar donde que sea o más conocido como cuello o como garganta, ¿no? Entonces, en este caso, ese cuello o garganta siempre va a tener lo que es las cuencas, ¿no? Por lo general, esto se hace en la sierra, ¿no?
Y en la sierra siempre tengo que ver lo que son las precipitaciones, las lluvias, el tipo de suelo, todo ello a considerar para tal diseño de las presas, ¿no? Y de acuerdo a eso, tenemos que ver nuestro diseño. ¿Qué pasaría si en caso no tomamos importancia a este tema de las precipitaciones, infiltraciones, todo ello? Nos daríamos mal los resultados, ¿no? Porque tendrían más adelante consecuencias que de repente nos llegamos a lamentar, ¿no? Entonces para ello debemos tomar estos puntos que son muy importantes. Ya tenemos los métodos que hemos mencionado para poder detallar lo que son las precipitaciones. Gracias. Buenas tardes, ingeniero Armando. Mi nombre es Funegra Sarmiento Mireya. En esta oportunidad voy a exponer sobre el tema escurrimiento. Escurrimiento es el agua que fluye sobre la superficie del terreno hasta el cauce más cercano y solo se produce en los elementos de lluvia, siendo un componente de escorrentía. Se puede definir como la porción de precipitación fluvial que ocurre en una zona o una cuenca hidrológica y que circula sobre o debajo de la superficie terrestre y que lleva a una corriente para ser drenada hasta la salida de una cuenca o de bien alimentar un lago. En su función tenemos de extrema intensidad de la precipitación y de la permeabilidad de la superficie del suelo. Por otro, tenemos que la extensión de la cuenca hidrográfica se considera de profundidad de nivel freático y pendiente a la superficie del suelo. El escurrimiento es el terreno que sigue un camino variable e interconectados debido principalmente a depresiones y a vegetación existente. Podemos decir que el escurrimiento también se presenta en cauces alimentando por 4 fuentes diferentes y cada uno de ellos tiene características muy distintas y peculiares. Tal como se menciona, podemos mencionar que tenemos fuentes de escurrimiento que se inicia sobre un terreno una vez que en la superficie se avanza un valor contenido a la humedad cercano a la condición de saturación. Posteriormente se iniciará un flujo tanto sobre las laderas como a través de la matriz del suelo, de las fracturas de roca o por las fronteras entre materiales. Tenemos como ellos fuentes principales de escurrimiento en el cauce. Se puede clasificar en 4 tipos. La primera es la precipitación directa sobre el cauce. Esto es un aporte modesto comparado con los volúmenes asociados a la otra fuente. Esto se debe principalmente a la pequeña superficie que genera y que abarcan los ríos y corrientes. Por otro lado tenemos el flujo de superficial, que son volúmenes asociados a este escurrimiento. Varía en el tiempo y en el espacio. En la época que podemos decir, el estiaje podrán descargar a un ritmo casi constante, formando corrientes perennes. Cuando el aporte es tan reducido que solo se mantiene un contenido de humedad elevado al cauce y sus zonas adyacentes. Si su tramo del cauce presenta condiciones de contenido de humedad relativamente bajas o el material es fracturado. El otro es el flujo de base. Es el aporte de un sistema acuífero a un cauce determinado. En el caso en que una parte de la cuenca se encuentra perturbada por alguna obra hidráulica, tal como una presa o un sistema de riego. Entonces, el gasto de la base corresponderá a los volúmenes asociados con la operación de dicha obra. Tenemos también el escurrimiento directo, que es aquel volumen asociado a la precipitación, es decir, el flujo quedan definidas por las primeras 3 fuentes y estas podemos observar también o decir que hay factores climáticos que afectan en el escurrimiento.
son los siguientes: forma y tipo de la precipitación, intensidad de la precipitación, duración de la precipitación, distribución de la lluvia en la cuenca. Otro es la dirección y la velocidad de la cuenca. También podemos tener factores geográficos que afectan el escurrimiento. Son superficies de la cuenca, forma de la cuenca, elevación de la cuenca, la pendiente, el tipo y el uso del suelo. Estado de humedad, antecedentes. En el estado de humedad se puede observar los antecedentes del suelo. Hay procesos de escurrimiento. Los procesos de escurrimiento son aquellos análisis básicos del escurrimiento que deben considerar las variables siguientes. Se comenta 4 condiciones que se pueden presentar con sus respectivas consecuencias. Una de ellas es cuando la intensidad de la precipitación es menor que la capacidad de la infiltración y el contenido de humedad del suelo o de roca es menor a su capacidad de campo. El otro se puede decir que la capacidad cuando la intensidad de la precipitación baja. El otro es cuando se puede decir que la intensidad de la precipitación es menor que la capacidad de la infiltración y el contenido de humedad del suelo o roca es mayor o igual a su capacidad de campo. Por tercero tenemos cuando la intensidad de la precipitación es mayor que la capacidad de la infiltración y el contenido de humedad del suelo o roca es menor a su capacidad del campo. Otro podemos decir cuando la intensidad de la precipitación es mayor que la capacidad de la infiltración y que el contenido de humedad o del suelo o de roca es mayor o igual a la capacidad de campo. En este caso, al encontrarse el suelo o roca en una condición cercana a la saturación, no permitirá una infiltración importante. Podemos también decir que el escurrimiento tiene métodos y uno de ellos es el hidrograma. El hidrograma es una representación gráfica que se puede observar y explicar en el siguiente maqueta. Los elementos fundamentales del hidrograma. Tenemos el gasto antecedente, que es el valor donde tiene inicio a la rama accedente. Esto es cuando la condición de saturación en una zona de red, de una zona de la superficie de red de la cuenca, es tal que cualquier evento de la precipitación. Tenemos la rama accedente, que es aquella parte del hidrograma que muestra una fuerte pendiente positiva, uniendo el punto asociado al gasto. La cresta o el pico es el valor máximo del escurrimiento. En ocasiones, la rama accedente se une en un solo punto. La pendiente del hidrograma antes de alcanzar el gasto del pico, es decir, que aun cuando se trate de una pendiente positiva, su valor es mucho menor al de la rama ascendente antes del gasto del pico. La rama descendente se inicia cuando presenta el gasto del pico y puede ser que al comienzo el descenso sea lento, mostrando pendientes relativamente pequeñas. Posteriormente el descenso será franco y la pendiente aumentará considerablemente hasta que algún otro evento del escurrimiento tenga un lugar. En este momento se forma la curva de resección, es decir, aquel tramo que mantiene una pendiente negativa, pero con un valor mucho menor al que está asociado con una rama descendente.
La curva de resección es el resultado de aporte de otro sistema con otras características y que son notorias después del escurrimiento directo. Tales aportes podrían tener como origen el medio poroso de las riberas aguas arriba de la sección donde se lleve a cabo la medición. Cuando los niveles o tirantes en el río aumentan, las riberas en algunas partes serán capaces de captar cantidades importantes de agua y a través de infiltraciones. El gasto base es el valor casi constante al cual tiende la curva de resección, que generalmente se asocia con el aporte del agua subterránea. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, la cuenca ha sido alterada en su funcionamiento hidrológico por alguna obra de control. La forma hidrograma estará fuertemente influenciada por las características fisiográficas de la cuenca hidrológica. Análisis hidrogramas. ¿Se entiende? Por análisis hidrograma aquel proceso por el cual se trata de definir y cuantificar los diferentes elementos que conforman. Como primer paso se considera la separación del flujo base y del escurrimiento directo, y para ello se requiere de la identificación de gasto, antecedente y el punto donde se inicia la curva de resección. Tenemos aquellos métodos que se hace de separación del gasto. Uno de ellos podemos decir que es la base y el del escurrimiento directo. Para ello se utiliza el método de la línea recta. El método de la línea recta nos define la escala de tiempo para el análisis gasto horario o diarios o mensuales. Se procede a identificar el punto donde se inicia el gasto antecedente y se traza una línea horizontal. Método del tiempo fijo. En este método se puede ver la separación del tiempo que se requiere de la prolongación de la curva de flujo, partiendo de los gastos de antecedentes hasta el flujo de intersección con la recta vertical que pasa por el gasto de pico. Después de este punto de intersección se traza otro tramo de recta que se unirá a la curva hidrograma. Tenemos el método de la curva de resección del gasto base. Con este criterio se procede a determinar la curva de resección del gasto base, representativo para una cuenca hidrológica de estudio. Para tal, se analizan varios hidrogramas y se seleccionan los tramos donde exista únicamente el escurrimiento base. Tenemos también el aforro de corriente, que viene a ser el aforro de medición de velocidad en una corriente. La información que nos pueda mostrar es la información geométrica de la sección donde se mide y el registro de los valores del nivel de agua. Para evitar estas confusiones, es conveniente en este punto definir las referencias de uso común asociadas con la dirección del flujo en una corriente. Distribución de la velocidad en una corriente en perfil y sección. Es una corriente que varía tanto en perfil, la velocidad que cambia rápidamente desde el valor cero en las fronteras rígidas como son las paredes y la plantilla hasta valores de velocidad máxima. La sección del aforro viene a ser del control, que debe cumplir con ciertas características para que se considere como confiable. Una de ellas viene a ser, de preferencia, el flujo debe converger de forma gradual en el sentido aguas abajo. Se deben evitar tramos donde sea factible la presencia de curva de remanso. También las pendientes de la sección de control deben ser pequeñas y la sección de control deberá estar más alejada posible de la curva.
Las obstrucciones con la sección deberán ser mínimas. Se tratará también de evitar colocar sección en tramos donde se formen vértices o remolinos. También hay métodos y dispositivos para medir la velocidad de una corriente. Tenemos el método del molinete, que viene a ser el más común de este instrumento, que es un tipo Price, en el cual esté provisto de una hélice o una rueda de aspa o copas, que gira impulsada por la velocidad de una corriente. Y a partir del transductor eléctrico indica el número de revoluciones con que gira la hélice. También el tubo de Pitot o de Prandtl. El tubo de Pitot o de Prandtl son similares en forma ambas, que requieren un manómetro que puede ser de columna de mercurio. Y las diferencias estriban en que el tubo de Pitot se conecte solo a una de las ramas del manómetro, quedando la otra expuesta a la presión. También viene a ser el método de flotadores. Esta forma es muy simple de estimular la velocidad en una corriente pequeña, de colocar en la superficie objetos que floten. Método de dilución de tinta y de trazadores. Esto viene a ser en la concentración que la tinta va a cambiar conforme que se desplaza, y será posible detectar el cambio de concentración en una sección de muestreo, donde deben cumplir con los siguientes requerimientos para la sustancia a utilizar. Son las siguientes: debe ser factiblemente solubles, la concentración del agua debe ser baja, no deben relacionar químicamente ni deben de ser absorbidas por otras sustancias incluidas dentro del agua de la corriente. Debe de ser fácilmente detectable. No debe de ser un producto riesgoso para el operador ni para las formas de vida que dependen del cuerpo de agua. Sus costos deben ser accesibles. Tenemos también las curvas de elevación, que también son curvas de gastos. La medición de volúmenes, aquí se puede ver de escurrimiento en cauces y en canales. Es fundamental para diseñar en obras hidráulicas necesarias para mejorar, en su caso, mantener condiciones socioeconómicas adecuadas en diversas regiones del país. Mi apreciación viene a ser que yo considero que los principios hidrológicos, como el escurrimiento, es de importancia, ya que interaccionan con el ciclo hidrológico, donde abre la posibilidad de seguir investigando modelos distribuidos que simulen con otros. También puedo apreciar que los procesos que ocurren dentro de una cuenca hidrográfica vienen a ser asociados con aquellos fenómenos que intervienen tanto en el movimiento de agua como en los cambios que sufren las características físicas, químicas y biológicas al desplazarse por diversos medios. Como la porción de la precipitación que ocurre en una zona o una cuenca hidrológica y que circula sobre o debajo de la superficie terrestre y que llega a una corriente para ser drenada hasta la salida de una cuenca o bien alimentar un lago, si se trataría de cuencas abiertas o cerradas respectivamente. Por ello, se requieren los conocimientos teóricos básicos de los fenómenos hidrológicos, como saber qué es los hidrogramas y sus análisis, el aforro de corrientes, los métodos, también análisis y estimulación y estimación de las curvas de elevación, gastos que se realiza un escurrimiento para así resolver los problemas que en este campo se presenten en nuestro país. Para ello se desarrollan nuevas herramientas que ante la problemática actual se requieren. Asimismo, es pertinente aclarar que en el texto que hemos
colocado en el informe sobre el escurrimiento, se puede ver teórico y práctico. Necesariamente he considerado que se requiere para comprender ideas más importantes sobre la hidrología. Asimismo, es pertinente aclarar que en este texto se buscó reunir la información necesaria para comprender ideas más importantes de la hidrología, como para poder desarrollar nuevas herramientas que ante la problemática actual se requieren en carreras de ingeniería. Por ello, concluyo que los docentes académicos y alumnado aprendamos nuevas técnicas y métodos de soluciones ante un problema de ingeniería, tanto como en la vida diaria y profesional. Gracias. Buenas noches, ¿qué tal con todos? Ingeniero Calcina, buenas noches. Soy el alumno Añanca Estrada, Jimmy Alexander. El tema que yo voy a exponer es el tema de infiltración. El curso, como ya ustedes saben, no es presas y centrales hidroeléctricas. Yo pertenezco al 10º ciclo. Pero vamos a ver un poco, una introducción de qué es la infiltración. ¿Qué es la infiltración? ¿Qué entendemos por infiltración? Y también vamos a hacer una pequeña diferenciación, porque a veces hay esta confusión entre infiltración y filtración. Como ya sabemos, son dos conceptos que de repente son homónimos, ¿no? Pero tienen diferentes significados. Vamos a ver, ¿qué es la infiltración? La infiltración es el proceso por el cual el agua en la superficie de la tierra entra en el suelo. La tasa de infiltración es la ciencia del suelo, en una medida de la tasa a la cual el suelo es capaz de absorber la precipitación de la irrigación. O sea, va a infiltrar, va a pasar, ¿no? Va a penetrar. ¿Y qué es la filtración? La filtración viene a ser el proceso de separación de partículas sólidas de un líquido utilizando un material poroso llamado filtro. La técnica consiste en verter la mezcla sólido-líquido que quiere tratar sobre un filtro que permita el paso del líquido, pero que retenga las partículas sólidas. Viene a ser, su mismo nombre dice, viene de la palabra filtro. Vamos a filtrar, ¿no? Vamos a capturar esas pequeñas partículas, ¿no? Y lo demás vamos a hacer ingresar. ¿Qué más? A ver, y ahora vamos a entrar de lleno a este pequeño esquema. Por ejemplo, tengo las nubes, ¿no? En la cual están en un proceso de está lloviendo, ¿no? Y esas lluvias comienzan a caer a este suelo, ¿no? Y al momento de absorber, ¿no? Se está produciendo un proceso de infiltración. Como acá vemos dos estratos, ¿no? El primer estrato y el segundo estrato. ¿Qué más? Ahora sí, vamos a dar, antes de entrar en importancia, vamos a dar una pequeña definición exacta de qué es la infiltración. Es el proceso por el cual el agua en la superficie de la tierra entra en el suelo. La tasa de infiltración es la ciencia del suelo. Es una medida de la tasa a la cual el suelo es capaz de absorber la precipitación o la irrigación. La infiltración del agua tiene que ver con el ciclo hidrológico, que se refiere a la penetración del agua a través de las diversas capas permeables del suelo, cuya función principal es evitar la erosión de los suelos, nutrir las plantas, evitar posibles inundaciones. La infiltración del agua depende de la característica del suelo, es decir, de su capacidad para infiltrar, almacenar y traspasar o conducir el agua, así como de los diferentes agentes externos causados por actividad humana y que afectan el ciclo hidrológico del agua. Como vuelvo a decir, en esta definición queda más claro saber qué es la infiltración. Es el proceso por el cual el terreno absorbe las aguas, ¿no? Son absorbidos de manera permeable. En este caso tenemos los suelos gruesos, ¿no? Y estos suelos gruesos tienen esa característica de absorber, ¿no? Vamos a ver también algo muy importante, la importancia de la infiltración. Vamos a ver esta importancia. Estudia la capacidad de las redes neurales artificiales para modernizar
Procesos de infiltración de agua en suelos. Se examina en primer lugar su utilidad para representar la difusidad hidráulica del suelo en función del contenido de humedad. Determina la cantidad de agua que entra en el suelo por las precipitaciones y con ello su humedad a lo largo del año. El agua no infiltrada escurre superficialmente y puede llegar a incorporarse a los cauces muy rápidamente, contribuyendo a la formación de avenidas. ¿Sí? En este caso, la infiltración es muy importante. ¿Sí? Si no hubiera infiltración, se generaría inundaciones, ¿no? Por precipitaciones. Vamos a ver los factores que afectan la capacidad de infiltración. Vamos a ver ahí vamos a ver 4 puntos muy importantes que son, desde mi punto de vista, son los factores más importantes que van a afectar esta infiltración, ¿no? Lámina de agua dispuesta en la superficie del terreno. La infiltración a través de la superficie del terreno depende del valor de la lámina de agua, así como el tiempo que permanezca en esa misma condición. La conductividad hidráulica de la superficie del terreno. El valor mínimo de la capacidad de infiltración es igual de la conductividad hidráulica saturada. Si existe vegetación o el suelo presenta algunas estructuras, entonces la capacidad de infiltración aumenta considerablemente. El contenido de agua en los estratos de suelos someros y el contenido de humedad del estrato más somero en el suelo está cercano a la saturación. Que la saturación es cuando agregamos demasiado líquido a este suelo. La capacidad de la infiltración será baja en el caso de que los estratos a mayor profundidad muestren una conductividad hidráulica menor que en los estratos superiores. Entonces la saturación se lleva a cabo desde la superficie, pendientemente de la superficie, y rugosidad, que viene a ser la característica de este terreno, ¿no? Si la pendiente de la superficie es considerable, se desarrolla el flujo superficial sobre el terreno, impidiendo que la lámina de agua sobre el suelo alcance los valores que esperan cuando las pendientes son pequeñas. Vamos a ver también algo que es muy importante, que es la medición de la infiltración, ¿no? En general, el perfil hídrico en el medio poroso puede representarse esquemáticamente de diferentes maneras. Entre la superficie del terreno y el plano se representa al nivel freático aquella superficie saturada con un valor o presión igual a la atmósfera. Se encuentra en la zona no saturada o zona badosa, con valores de presión menores a la atmósfera. Atención. Ahora bien, ya. Medición de la infiltración. En general, el perfil hídrico del medio poroso puede representarse esquemáticamente tal como se va a observar a continuación, que voy a presentar, entre la superficie del terreno y el plano que representa el nivel freático. Aquella superficie saturada con un valor de presión igual a la atmósfera se encuentra en la zona no saturada o zona badosa, con valores de presión menores a la atmósfera. Atención. Ahora bien, dependiendo de la textura del medio poroso, se podrá desarrollar en la zona badosa una franja cercana al nivel freático, denominada franja capilar, la cual los valores a presión son muy cercanos a la presión atmosférica, sin llegar a la igualdad. Vamos a ver aquí un pequeño esquema, algo rápido para que tengo. Ya, como podemos ver acá, se puede apreciar acá tenemos este pequeño perfil. Vamos a agrandarlo, ¿no? En el cual vamos a ver la zona badosa, ¿no? Vamos a ver la zona badosa. Primero vamos a ver este perfil, ¿no? En el cual tenemos acá la superficie del terreno, o la razón del terreno. Tenemos acá la zona badosa, que va a ser la zona que va a filtrar. Tenemos la franja capilar y la zona que va a recibir, la zona que va a acumular, la zona que va
que va a contener, ¿no? Va a contener esta infiltración que viene a ser o será la zona saturada. Mediante acá una maqueta hemos hecho, o quiero representar este proceso, como aquí podemos observar. Por ejemplo, en este ciclo hidrológico del agua, vemos acá, vemos el proceso de ciclo hidrológico del agua, el cual es, su mismo nombre dice, es un ciclo, no es un círculo, el cual primero va a pasar por la etapa de evaporación, precipitación, ¿no? Va a pasar por la fase líquida, ¿no? Esto más se ve en esta zona. Al momento de precipitarse, el terreno que está cerca del agua va a comenzar a infiltrar, ¿no? En el peor de los casos, en algunos terrenos que son suelos, se puede decir, de baja capacidad de infiltración, no se consigue o no cumple con estos requisitos. De ahí viene estos fenómenos, ¿no? Vienen los huecos. Al momento de desbordar, como no tiene la capacidad de infiltrar, se comienza a desbordar. Pero en estos casos hay suelos que sí tienen una buena capacidad de infiltración, como son los suelos gruesos. Bueno, esta es una imagen o un ejemplo ilustrativo en el cual se puede apreciar eso, ¿no? Va a ser de manera funcional, ¿no? Muy bien. En este caso, mi apreciación crítica sería que esta característica física sería de carácter positivo. ¿Por qué? Para así evitar las inundaciones, ¿no? Por ejemplo, si se desbordaría un río, como este suelo tendría esta capacidad de infiltración, comenzaría a absorber y no generaría este tipo de fenómeno llamado huaico, ¿no? Que vienen y arrasan con todo lo que encuentran, ¿no? Y el cual también sería el cual también generaría pérdidas económicas y pérdidas de vida, lo que no se quiere lograr a perder, ¿no? Para concluir esta posición, lo que se quiere es no llegar a este tipo de pérdidas, ¿no? Pérdidas económicas ni pérdidas de vidas humanas. Bueno, ingeniero, eso es todo. Muchas gracias. Ingeniero, buenos días. Compañeros, buenos días. El tema que me tocaba exponer a mí es lluvia y escurrimiento. Siguiente. En la introducción, nos dice que ya la lluvia que era en superficie se va a convertir en escurrimiento, y este escurrimiento va a causar gastos que van a interferir en la construcción de obras hidráulicas. Siguiente diapositiva. La relación lluvia y escurrimiento. De acuerdo al ciclo hidrológico, cuando la lluvia cae a la superficie, se va a convertir en una pequeña porción de precipitación. Siguiente. Clasificación de los modelos lluvia y escurrimiento. Acá existen tres tipos de modelos. Modelo empírico, que acá existen dos. La primera, que se va a basar en las características hidrográficas de la cuenca, y la otra, que va a estudiar en simultáneo las características fisiográficas y los datos de precipitación. Método del dragado unitario. Acá se necesita tener en cuenta mucho todo lo que tiene que ver con la cuenca. Y el otro, que es método de simulación del escurrimiento, acá se requiere ya más detalladamente todos los datos que tienen que ver con la cuenca. Siguiente. Métodos empíricos. En los métodos empíricos se van a desarrollar, se van a basar mucho en ecuaciones matemáticas. La primera, vamos a tener el método de las envolventes, que fue descubierta por Krieger, y su ecuación es Q sub P es igual a 1.303 por C por 0.386 por A elevado a la alfa, donde alfa va a tener un valor de 0.936 entre el área elevado a la 0.048. Ahora, siguiente. Método racional. En el método racional es donde casi todos los métodos empíricos se han derivado, y su ecuación representativa es Q sub P es igual a 0.278 por C por I por A. Siguiente. Método de hidrograma unitario. Fue descubierta por Sherman en el año de 1932. Para su aplicación se deben tener los registros simultáneos de lo que es una lluvia y un escurrimiento. Siguiente. Método del hidrograma unitario tradicional. Se basa en suposiciones donde
donde las lluvias con una misma duración y distribución van a hacer que se creen diagramas unitarios semejantes. Siguiente. Método de la curva o hidrograma S. Este permite obtener un hidrograma unitario con duración en exceso, y su ecuación que lo representa es Q sub P es igual a A sobre 3.6 DE. Siguiente. Método del hidrograma unitario instantáneo. Como dice que es un método de hidrograma instantáneo, permite tomar en cuenta la distribución de la lluvia con respecto al tiempo, y su ecuación representativa es Q sub T es igual a la integral de T mayor o igual que T sub 0 entre T por U por T menos T por la diferencial de T. Siguiente. Hidrograma unitario con duración pequeña, como su mismo nombre lo dice, es un hidrograma unitario con una duración pequeña que puede ir desde los 10 minutos hasta las 4 horas, y su ecuación representativa es NU es igual a NQ menos NP más 1. Siguiente. Deducción por métodos sintéticos. Esto tiene que ver mucho con proyectos de construcción y con explotaciones para corrientes no aforadas. Y este consta de cuatro ecuaciones. T sub P es igual a C sub 1 entre I sobre C elevado a la N. Y la otra ecuación es Q sub P C sub 3 por el área entre T sub P, y la otra ecuación es T sub B es igual a D más C sub 4 por TP, y la otra ecuación que lo caracteriza es T sub S es igual a T sub P más F por T sub R. Ahora vamos a hablar de los métodos. Siguiente, método de las isocronas. Acá dice que el descubrimiento en una cuenca de drenaje llega a un punto, pero que al mismo tiempo va a llegar en tiempos distintos. Siguiente. Las conclusiones. En las conclusiones se logró definir los diferentes métodos de relación lluvia-escurrimiento. La precipitación no es uniforme en toda una cuenca, y los modelos de lluvia-escurrimiento existentes no obedecen al cálculo de infiltración y se consideran que la precipitación neta es una variable de ingreso al modelo. Este es todo sobre la exposición, y ahora voy a hacer mi predicción crítica del tema. Se dice que, como sabemos, la lluvia es un fenómeno natural, al igual que el escurrimiento. La lluvia, ya al caer a la superficie, va a hacer que se filtre, puede ser sobre la superficie o debajo de la superficie, y esto al llegar a una cuenca, ¿qué va a causar? Esta cuenca, su distribución va a seguir hasta llegar a un lago o a un río, y esto ¿qué puede causar? Por ejemplo, que el río o el lago estén cerca de una población, puede ser que se crean inundaciones, huaicos, y estos huaicos ¿qué va a tener como consecuencia en la población? Va a ser que debido a esa inundación se vean pérdidas materiales, pérdidas económicas, y lo más lamentable, pérdidas humanas. Por eso a la hora de construir una obra hidráulica tiene que contratarse a un personal altamente calificado. ¿Esto para qué? Para que haga cumplir todas las normas que han sido especificadas en el Reglamento Nacional de Edificaciones. Y si está trabajando para el Estado, tiene que basarse en las leyes de contrataciones del Estado. Recordemos que el Perú, nuestro país se encuentra en una zona altamente sísmica, y es por eso que nosotros como profesionales en ingeniería civil tenemos que salvaguardar la integridad de la población a la cual estamos prestando nuestros servicios. Es por eso que tenemos que estudiar mucho los temas de lluvia y escurrimiento para no afectar a la población. Y esto cómo se puede dar. Antes de la construcción de una obra tenemos que hacer estudios previos para saber qué tipo de obra construiremos, ya que esto nos va a permitir trabajar en las condiciones óptimas que se nos ha establecido.
y nosotros como ingenieros, como profesionales, tenemos que velar por el futuro de la población a la que prestamos nuestros servicios. Muchas gracias, ingeniero. Ingeniero, buenas tardes. Compañero, buenas tardes. Le voy a hablar de el tema de tránsito de avenidas. Aquí tenemos el título, tránsito de avenidas, y pues la introducción, ¿no? Una avenida de tránsito. Es una corriente de agua de una magnitud muy importante que ocurre a consecuencia de una tormenta. Podemos decir de que si en algún lugar o en un lugar así indicado preciso hubo bastante lluvia, pues el caudal del río en este caso va a aumentar, y al aumentar el caudal, pues el nivel del agua también va a aumentar. Y pues también podemos decir, normalmente es lo que ve, ¿no? También podemos decir que el tránsito de avenidas es el procedimiento por medio del cual se conoce la evolución de un hidrograma, en la medida que discurre, ¿no? A lo largo de un cauce, a través de un canal o de un embalse. También podemos decir que el tránsito de avenidas es la técnica hidrológica utilizada para calcular el efecto del almacenamiento, ¿no? Del almacenamiento, en este caso podemos decir el efecto de almacenamiento, también podemos hablar del cambio de almacenamiento. Normalmente se halla de que el volumen que ingresa menos el volumen que sale, dándonos como respuesta en este caso lo que es el cambio de almacenamiento o efecto de almacenamiento, ¿no? En este caso. Aquí tenemos el tránsito de avenidas. El tránsito de avenidas en un hidrograma de crecida va a reflejar en realidad el movimiento de una onda al pasar por una estación. Como podemos ver aquí en la imagen, tenemos unas líneas de onda, ¿no? Y unas estaciones. Normalmente esto ocurre, como le decía hace un momento, si hubo en un lugar bastante lluvia, pues el caudal del río va a aumentar. Y al pasar eso, también su nivel, ¿no? Y entonces, al pasar el agua por distintos lugares, la onda van a ser variadas. En algunas van a ser bastante ondeadas y en algunas no. Esto es debido al volumen, ¿no? Más que todo. Y esto va a pasar en cualquier lugar, ya valga decir también en un canal, digamos así, que está hecho en forma paralela, vamos a decir, de concreto, también van a haber ondas en ese lugar. Porque si aumentase el volumen, como vuelvo a decir, ¿no? Si hubo bastante lluvia, entonces el caudal va a aumentar, y al pasar, entonces el caudal va a pasar con fuerza, ¿no? De forma agresiva tal vez, o bruscamente va a pasar el agua, entonces las ondas van a pasar, no van a ser al mismo nivel, sino van a aumentar, ¿no? Y a eso más que todo se llama el paso de una onda o de tránsito, que normalmente llega a cierto lugar y donde, digamos, llegase a chocar o a golpear, va a tender a tener unas ondas cada vez más fuertes, ¿no? Aquí tenemos lo que se llama la ecuación, la fórmula de cómo se opera en el tránsito de avenida. Normalmente, como le decía hace un momento, lo que trata es el volumen que ingresa menos el volumen que sale, dándonos como resultado el cambio de almacenamiento o efecto del almacenamiento, ¿no? Acá tenemos el tránsito de embalses, ¿no? El tránsito de embalses, en este caso, o el tránsito de embalses es no controlado. ¿Por qué? Porque no tiene compuertas, no tiene cómo ser controlado. Normalmente la descarga se va a efectuar por un vertedero de desborde o un aliviadero, ¿no? O aliviadero, perdón, no. Entonces, aquí normalmente no van a ser controlados como una presa o represa, que sí realmente van a ser controlados
de una manera, pues, porque el hombre lo va a manipular, ¿no? Aquí tenemos lo que lo que son los cálculos o las fórmulas de los cálculos, cómo van a ser operados, y aquí la forma como van a ser graficadas para ver la descarga del volumen que pasa. También tenemos aquí, ¿no? Los casos de procedimiento de cálculo, ¿no? En el tránsito de avenidas, de cómo ocurre estos casos, el volumen que ingresa y que sale, ¿no? Y acá tenemos la tablita de la fórmula y cómo van a ser llenados los valores que poco a poco vas obteniendo en tu desarrollo del cálculo. Pues nos da la tablita y la fórmula. Pues acá tenemos el tránsito de embalses controlados. Esto es distinto al tránsito de embalses, ¿no? Que no son controlados. Este es controlado, en este caso estamos hablando de, valga decir, de una presa o represa que realmente sí van a ser controlados. Aquí mostramos lo que son, acá tenemos la imagen de una presa o represa y estos son pues las imágenes de cuántas compuertas están abiertas. Podemos verlas tipo unas ondas, no ondas, sino unas líneas medio curvadas. Eso nos van a mostrar de que cuántas compuertas están abiertas en esa presa o represa, ¿no? Porque va a depender mucho del hombre cómo lo manipule o cuántas puertas o compuertas lo haga. Acá tenemos el tránsito en causas naturales. En el tránsito de causas naturales, en estos casos, el almacenamiento no es una función única del caudal de salida. Y muy aparte de ello, tenemos normalmente en el cauce natural, los almacenamientos, en este caso el volumen, van a ser en la parte más alta cuando se grafica, ¿no? Claro está, en la parte más alta van a estar los almacenamientos del volumen. Y al caer, pues es la pérdida, ¿no? Vamos a decir, el almacenamiento realmente aquí es donde sube más, donde hay más fuerza, el caudal sube, pues ahí va a ser lo que se llama el almacenamiento. Es por esa razón que acá vemos una imagen bastante elevada, pues mostrándonos que realmente en este lugar se va a dar el almacenamiento de ese volumen, ¿no? Pues acá tenemos una tablita de valores para los cálculos de almacenamiento y pues la gráfica de la curva de almacenamiento según dándonos como valores, ¿no? En metros cúbicos y en almacenamientos en metros cúbicos también, ¿no? Pues esto se halla de acuerdo con el método del máximo que el análisis considera en el almacenamiento es una función de los gastos de entrada y salida. Pues acá tenemos lo que es la fórmula para poder calcular estos datos. Pues aquí tenemos lo que se llama, también es el método del máximo, ¿no? Que normalmente nos da de los estimados de hallar el valor del volumen, ¿no? Y del almacenamiento. En este caso, pues vemos unas figuras medio inclinadas, pero realmente el valor más adecuado en estos casos van a ser cuando las líneas están casi rectas. Eso va a ser la mejor respuesta que podemos escoger en algún momento cuando nos den, ¿no? Pero en este caso casi todos están iguales. Pues aquí tenemos también otras fórmulas para poder hallar la ecuación para en este caso los almacenamientos, ¿no? Realmente son pasos, fórmulas, tablas de cómo llenar y para poder calcular el almacenamiento. Todo en las tres últimas diapositivas estábamos viendo lo que es el método del máximo.
Bueno, llegando a esto, pues llegué a una conclusión de que por medio del estudio de tránsito de avenidas podemos conocer la evolución de los niveles del flujo y de excedencias. Asimismo, podemos mencionar que con el tránsito de avenidas se puede estimar la elevación máxima de aguas en los embalses. ¿Por qué? Porque normalmente con el tránsito de avenidas podemos calcular pues el almacenamiento, ¿no? Sabiendo con ello lo que es la entrada y salida del volumen de agua, ¿no? En este caso, también podemos concluir que los caudales que escurren por un río varían permanentemente a través del tiempo. Esto de acuerdo a lo que normalmente ocurre, más que todo, vamos a decir, en la sierra donde hay bastante lluvia, ¿no? También podemos concluir que las compuertas del vertedero es importante realizar un buen manejo, ya que una mala operación de las compuertas de una presa puede provocar una inundación o resultados catastróficos. ¿A qué me refiero con esto? De que, bueno, tuve la oportunidad de vivir allá en el norte, en la represa de Poechos, la represa más grande del Perú. Pues hubo una mala operación de los operarios que no, pues en su momento pudieron tal vez abrir las compuertas, ya que ese lugar de la represa de Poechos, esa agua se llega a embalsar en ese lugar porque viene bastante agua viene del Ecuador, ¿no? Entonces, esto se llenó en tiempos de lluvia, pues ya estaba colapsando. Pues entonces, para ello tenía que regular el operario, pero lastimosamente pasó algo ahí que no pudieron abrirlo o no estaban los operarios indicados. En realidad no estoy muy al tanto de ello, pero de que sí llegó a colapsar en ese lugar. Hubo inundaciones, hubo bastante lo que se llama la pérdida, más que todo material, no hubo pérdidas así humanas, pero sí, valga decir, no, el medio ambiente ha sido por los árboles, los sembríos de ese lugar, más que todo el arroz, ¿no? Que ya se siembra, pues todo eso eh, se eliminó por no tener cuidado tal vez con eso. No tuvieron a ver un control adecuado en su momento, ¿no? Pues acá puse algunas recomendaciones, ¿no? Que en los embalses de las presas se debe contener cierta cantidad de flujo y tener siempre presente las condiciones meteorológicas, ya que en tiempos de lluvia son peligrosos porque llegaría a rebasar y de esa forma en la temporada de lluvia se realicen los desfogues de urgencia. Es lo que les comentaba hace un momento, ¿no? ¿A qué quiero ir con esta recomendación de que cuando nosotros debemos seguir las condiciones meteorológicas porque sabemos en qué tiempo, en las estaciones, ¿no? De lluvia, en qué tiempo llueve más? Y para eso ver la cantidad de caudal que existe en esa presa o represa, pues podemos tal vez desfogar el agua o hacer salir el agua para que no llegue a inundarse o a colapsar el agua, ¿no? También recomendamos implementar un sistema de alerta alerta contra crecientes, ¿no? Para dar avisos a la población y de este modo evitar daños catastróficos a la población. Como le decía hace un momento, cuando colapsó en aquella oportunidad en la represa de Puechos, no hubo pérdidas humanas, pero sí materiales, donde hubo bastante pérdida económicas por el sembrío del arroz. Pues no hay que esperar todavía que haya pues pérdidas humanas, ¿no? Para poder tomar acción. Habiendo visto las especificaciones del tema tratado, se recomienda también realizar los estudios hidrológicos de manera constante para el buen manejo del cauce de los ríos y con ello también las presas. Bueno, eso sería todo en cuanto al tránsito de avenidas. Gracias.